Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es viernes, fin de semana, con puente a bordo. Óyele, y San Quincena a bordo. Óyele, nada menos que celebramos el domingo a San José. El domingo es el día del varón, el día del hombre. Oiga, señora, lleve a su esposo a comer, llévelo, invítelo, no sea tacaña, no sea ruin, no sea hombre, no le va a ofrecer cualquier cosa, haga una inversión, métase la mano al bolsillo, óigale. Sí, el domingo 19, fiesta de San José, el custodio del Redentor, el gran San José, el modelo de esposo, de padre, de varón, de Señor, el gran San José. Viernes 17, hoy es 17, faltan 14 días para terminar el mes. Ya el mes es, ya, torció la comba el palo, como dirían los abuelos, las abuelas. 17, hoy del 2023, tercera semana del tiempo ordinario. Hoy es día penitencial, sí, día penitencial, día de abstinencia, sí. Hoy, San Patricio obispo. El Señor bendijo abundantemente la labor de este nuevo apóstol. Y gracias a él, Irlanda, una tierra pagana, terminó por ser el faro que devolvería la fe cristiana a Europa, confusa tras la caída del Imperio Romano. Nació en Escocia a finales del siglo IV, en el seno de una familia rica y piadosa. Sí, una familia piadosa, una familia cristiana. Fue llevado como esclavo a Irlanda durante esta esclavitud, en la que el pobre joven sintió toda la amargura del abandono y sufrió el desprecio más humillante e inhumano. La gracia del Señor moldeó de moldear, ¿no? Sí, no confundamos la leche con la magnesia. Ave purísima. Moldeó su corazón y lo predispuso a su sublime misión. Durante varios años de sufrimiento indescriptible, tuvo que soportar los malos tratos, pero pudo regresar con su familia para prepararse para la misión divina que le había encomendado Dios. Se dedicó a los estudios y al ejercicio de las virtudes sacerdotales. Fue ordenado diácono, sacerdote, y antes de partir a Irlanda para evangelizar, fue consagrado obispo. Entre esas poblaciones, San Patricio tuvo que sufrir persecución y encarcelamiento, una virtud
que se destacó particularmente en este santo fue su admirable desprendimiento de las cosas de este mundo. No solo convirtió y bautizó a muchas almas, sino que muchos jóvenes recibieron las órdenes sagradas, se levantaron iglesias y varias mujeres jóvenes se consagraron al Señor desde la vida religiosa. Posiblemente murió en Irlanda en el año 462. Qué ejemplo, ¿no? Muchas mujeres se convirtieron, sí, porque hay muchas mujeres ahora, Ave María Purísima, como muchos hombres, Ave María Purísima, y muchas mamás irresponsables que no corrigen a los hijos, que a los hijos se lo que le da la gana. No, Ave María Purísima, Ave María Purísima, que aprenda, que aprenda. Mire cómo le educaron a él, en principio, en valores, en principio. De la profecía de Osea. Esto dice el Señor: vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: tú quitas toda falla, toda falta. Asenta el panto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad. Los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un ciprés siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? Inteligente para conocerlas, porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 81, 80 entre paréntesis. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de las tierras de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchara mi pueblo. Caminará Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina. Los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel,
El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más pregunta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así decían en el año templo los sacerdotes. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito Señor. No estás lejos del reino de Dios. Sí, Señor. No estás lejos. Los que cumplen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Estamos en viernes, fin de semana. No es difícil apartarnos de Dios y de sus caminos. Basta con tomar un poco de distancia de la Eucaristía dominical, de la comunión, de la oración y de la palabra de Dios para empezar a creer que no necesitamos de Él, que solo podemos con todo lo que es producto de nuestra inteligencia y nuestro poder. Eso es pura arrogancia. Siempre necesitamos de Dios. No podemos decir que no necesitamos de Dios. Eso es prepotencia. ¿Cómo vamos a decir que no necesitamos de Dios? Claro que necesitamos de Dios. Claro. A ese paso no solo nos hemos apartado de Dios, claro, nos hemos apartado. Por eso vivimos de espaldas a Dios, por eso estamos como estamos, sino también de los demás. El Evangelio nos recuerda que la Cuaresma es una invitación a situarnos en lo esencial, sin andar por las ramas, sí, por ahí por las ramas, como mejor dicho, como pájaro que no sabe para dónde va. Jesús y el escriba están de acuerdo en la centralidad del amor a Dios, y ambos, citando el Antiguo Testamento, orientan hacia un amor no mediocre o tibio, sino al que toca el corazón, el alma, la mente, la fuerza. Algunos creen que la traducción correcta sería las riquezas. Todo queda afectado bajo el radio de acción de ese amor. Y quien ama a Dios no tiene ninguna zona dispensada o reservada para otra cosa. Lo llamativo de ambas respuestas es que van más allá de la pregunta: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Los dos interlocutores se extienden al segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos enseña que un amor a Dios que no lleve aparejado el amor al prójimo es mera ilusión o religión de evasión. El prójimo es aquello por lo que Dios se interesa. No se puede amar a Dios sin amar los intereses de Dios. Lo dirá bien la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Si no amas al prójimo a quien ves, ¿cierto? El cristianismo no se inventó para gente fría o insensible. Ya la promesa de Dios en Ezequiel hablaba de arrancar los corazones de piedra e implantar los de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. No es sino imitar a Jesús, que se compadeció,
se indignó, lloró. No era de piedra, sino que amó hasta el extremo. Juan capítulo 13, verso 1. Por eso el cristianismo tampoco se inventó para gente sin compromiso, autoengañada en su evasión. Mira a tu prójimo. Claro, prójimo, próximo, cercano. María es la gran servidora, es la prototipa del creyente, del discípulo, y ella también nos muestra el amor al prójimo, el amor al hermano. No es posible amar a Dios si no se ama al hermano, a ese hermano que se ve, a ese hermano incompleto. El que dice que ama a Dios al cual no ve y no ama a su hermano al cual ve, es un mentiroso, dice la palabra. San Patricio nació en Inglaterra, dicen algunos, hacia el año 385, siglo IV. Consagró su vida a la evangelización de Irlanda. Su oración y penitencia eran asombrosas y a ella juntaba un sentido de realidad que lo capacitó para adaptar su apostolado a las condiciones sociales y políticas de los celtas. En su lenguaje sencillo para evangelizar, solía explicar que así como las 3 hojitas de un trébol hacen una hoja, de igual modo el Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios. No tienes igual entre los dioses, Señor, porque tú eres grande y haces maravilla. Tú eres el único Dios. Salmo 85, versículo 8, versículo 10. Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Mateo capítulo 4, versículo 17. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los sacrificios. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este viernes 17 de marzo del 2023. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo. Amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que el texto nos quiere decir? Nunca llamaremos ya Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Claro que sí. Claro que sí. Y eso está bien. No llamar a Dios la obra de nuestras manos. El texto de la primera lectura es la conclusión del libro del profeta Oseas, que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Entre las tribus del reino del norte, Israel, poco antes de la caída de Samaria, ante el empuje de los asirios, año 722 antes de Cristo. Recuerden que el domingo hablamos de Samaria, una mujer de Samaria, una samaritana, recuerden, a la cual Jesús le pidió agua y que termine evangelizando a su pueblo. Recuerden, su mensaje se centra en la conversión a Dios, abandonando los ídolos. De esa conversión brotará la bendición de Dios como una primavera de prosperidad. Oseas fue el primero en inaugurar la tradición profética que entendió en términos nupcial el alianza de Dios con su pueblo. Sí, su pueblo elegido. El pasaje de hoy canta el triunfo de ese amor perdonador. El Señor tu Dios es el único Dios. Ámalo. El evangelio de hoy también toca el tema del amor. Parte de la consulta que un letrado le hacía Jesús sobre qué mandamiento es el primero de todos. La pregunta tenía mucha trastienda. Los doctores de la ley mosaica la desglosaban en 613 preceptos. Imagínese usted. De los cuales 248 eran
expresiones positivas y 365 eran prohibiciones, tantas como días tiene el año. Había que cumplir todos los preceptos, pues constituían la Torá, y Torá significa ley en hebreo. Esta comprendía tanto la ley escrita, el Pentateuco. Recuerda que el Penta significa 5, los 5 primeros rollos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Como la ley oral de las tradiciones vinculantes, puestas también por escrito más tarde en los círculos rabínicos, la Mishnah, siglo II después de Cristo. Esta recopilación dio origen al Talmud, siglo V después de Cristo. Talmud recoge toda serie de enseñanzas de los judíos, ¿no? No era pues una cuestión sin importancia el saber qué mandamiento es el principal. Miren, todas las arandelas, ¿no? En su respuesta, Cristo se pronuncia no solo sobre el primer mandamiento, amar a Dios, sino también sobre el segundo, amar al prójimo, para concluir en singular: no hay mandamiento mayor que estos, porque el segundo mandamiento es semejante al primero. Se dice en el lugar paralelo de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Quedan así unidos y equiparados ambos. Esto es lo novedoso en la respuesta de Jesús, que por lo demás combina dos textos conocidos de todo especialista de la ley mosaica. Para el amor a Dios, repite Shema, escucha Israel, que todo judío piadoso decía mañana y tarde, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y siguiente. Y para el amor al prójimo se remite al Levítico capítulo 19, versículo 18. Si bien para Jesús prójimo es todo hombre y mujer, y no solo el pariente y el compatriota. Mira, prójimo exacto es próximo, cercano. Es todo hombre y mujer, y no solo el pariente y el compatriota. Mira cómo la expresión prójimo es amplia. Bien, para meditar, ¿qué me dice el texto? Amar a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Así concluyó el escriba su diálogo con Jesús, afirmación que el Señor aprobó, viendo que había respondido sensatamente. El amor es más importante que la misma práctica cultural, porque es lo que le da valor. Necesitamos sinceridad y valentía para examinarnos del amor, que es lo central de la religión. A nivel institucional, el cristianismo puede parecer externamente a los ojos de un observador superficial e incluso de algunos practicantes como un conjunto religioso moral más o menos recargado de normas y consejos evangélicos, mandamientos de Dios y de la Iglesia, leyes de moral, cánones de derecho eclesiástico a nivel diocesano y parroquial, así como constituciones y estatutos para los institutos de vida consagrada a Dios. Ver solamente esto es quedarse en la estructura, sin llegar a la vida que el Espíritu de Dios alienta en la Iglesia. Por otra parte, a nivel de la existencia personal, familiar y social, cada uno de nosotros se siente en mayor o menor medida como piezas dispersas de un rompecabezas, desorientados por la propaganda consumista que nos manipula como marionetas, atraídos como niños incautos por ideologías mesiánicas,
solicitados por sentimientos y afectos contradictorios, esclavos de los pequeños ídolos y tiranos de la vida actual. Tenemos más de una vez la sensación de vivir desintegrados en muchas piezas. Ante tal dispersión de nuestros centros de interés, hemos de hacer un alto en el camino para preguntarnos sobre nuestra motivación religiosa fundamental, es decir, sobre la pieza clave para ensamblar el rompecabezas. Y esta no es otra que el amor indisoluble a Dios y al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. He aquí lo que dará sentido, cohesión y valía a toda nuestra vida. Sí, valía a toda nuestra vida. Para reflexionar, logramos descubrir en el hermano la presencia de Dios. En esa medida nos esforzamos por amarlo sobre todas las cosas. Y ahí para reflexionar. Señor Jesús, que enseñaste que el mandamiento fundamental es el amor, concédenos la gracia de experimentar tu amor para poderlo ofrecer a nuestros hermanos. Sí, amén. Poderlo ofrecer a nuestros hermanos. Sí, poderlo ofrecer a nuestros hermanos. Hay que ser muy serios y mirar bien cómo María es esa discípula que ama, cómo nosotros tenemos que amar, pero amar a la manera de Dios, no a la manera del mundo. No es amor que se queda allí en solo palabras y que no es un amor sincero. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque en tu paso por esta vida nunca dejaste de recordarnos que tu prioridad es el ser humano. Claro, el ser humano, la persona, especialmente aquel que sufre, que está enfermo, que está solo y tiene necesidad. Tú nunca te mostraste indiferente con nadie. Danos, Señor, la gracia de imitar tu vida, María Santísima. Enséñanos a amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues en este mandamiento se resumen todos los otros en adorar a Dios en verdad. Sí, ahí está la esencia. El amor al hermano, el amor al prójimo. Y eso es lo importante. Y eso es lo que falta. El amor al hermano. ¿Por qué sucede lo que sucede? No hay amor. ¿Cómo es posible que por cualquier cosa usted, esposo, golpea a su esposa? O usted, esposa, golpea a su esposo, porque hay esposas que le pegan a sus esposos. De pronto en menos proporción, pero los hay. De que los hay, los hay. Entonces miremos cómo la vida de pareja se convierte todo en una pelea, en hacerse daño. Y no debe ser eso. Debe es apoyarse, complementarse, que eso es lo que dice la misma antropología. Entonces miremos cómo la misma palabra dice que los dos se hacen una sola carne, que no es ser paralelas, cada quien por su lado, que es asumir una vida en unidad, en armonía. Ore y dele gracias a Dios por su familia. No deje de orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus hermanos, por esa familia que Dios le ha dado. Encomiende esa familia al Señor. Mire que el domingo estamos celebrando a San José, la figura del padre, del esposo. Y qué bueno que usted, Señor, mire a José como su referente, como ese prototipo del padre, del esposo, del varón, del hombre trabajador, honrado,
de ese hombre de principio, de ese hombre que ama a su esposa, fiel a su esposa, que se preocupa por su esposa. Y qué bueno que usted, esposa, mire a María como esa esposa, como esa madre, como esa mujer, como esa persona que vive en ese amor hacia su esposo, que los dos están allí asumiendo el rol como padres, asumiendo la responsabilidad frente a esos hijos y no dejando el trabajo solo en uno, sino asumiendo los dos la tarea de educar, de formar a sus hijos. Porque la tarea es esa, formar, educar, orientar, guiar. Ahí está. Y usted tiene que ser también papá, mamá, pero maestros. El maestro educa, el maestro forma, el maestro corrige, el maestro siempre está atento para mirar, para no dejar pasar por alto las cosas. Mire bien y pídele al Señor, pídele al Espíritu que le dé sabiduría, que le dé capacidad para saber hacer lo que tiene que hacer. Que el Espíritu lo ilumine, que el Espíritu le dé sabiduría. Y es el Espíritu que viene en nuestra ayuda, el Espíritu que nos da discernimiento, esa capacidad de saber hacer. Espíritu Santo. Por eso dile: Espíritu Santo, ilumíname, santifícame. Dame la capacidad para saber hacer lo que tengo que hacer. Pide por tus necesidades, por los cristianos vacilantes, por los que no tienen fe, por los enfermos, por los agonizantes, por los que están en posoperatorio, para que el Señor nos fortalezca, el Señor nos acompañe. Hermano, hermana, que no nos dejemos llevar por la autosuficiencia, por creernos más sabios que los demás. Ojo con eso, el creernos, el ser presumido, orgulloso. Tenemos que dejar atrás esas actitudes arrogantes, prepotentes, esas actitudes que desdicen de nuestro ser de verdaderos y auténticos cristianos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Feliz fin de semana, hermanos, hermanas. Enséñame